Buen día, bienvenidos y bienvenidas al Jardín de la Filosofía. En el video anterior habíamos visto la primera parte del libro La conquista de la felicidad de Bertrand Russell, que había sido escrito en 1930 y lo elegimos justamente por eso, porque en ese año nació esta casa donde vivimos y nació también el Jardín de la Filosofía. En ese video habíamos visto la primera parte del libro denominada Las causas de la infelicidad. Habíamos visto entre ellas algunas actitudes, acciones, pensamientos que nos alejan de la felicidad, como el enfoque en nosotros mismos, que deriva, por ejemplo, en el narcisismo, o el sentimiento de culpa, la cultura de la competencia, la envidia, la fatiga, el estrés, el aburrimiento, la excitación. Todas estas causas producen justamente la infelicidad, pero también habíamos incursionado al mismo tiempo en cómo al comprender todos estos factores, justamente eliminamos eso que nos hace desgraciados. Así que ahora pasaremos a la segunda parte del libro titulada Causas de la felicidad. El autor se pregunta al principio de esta segunda parte si es todavía posible la felicidad. Bertrand Russell va a contestar de entrada que a pesar de lo que pareciera ser imposible alcanzar en el mundo contemporáneo, que sí, que es posible. Y aunque hayan pasado 90 años de la realización de este libro, creo que es completamente actual. Dice el autor: las conversaciones y los libros de algunos de mis amigos casi me han hecho llegar a la conclusión de que la felicidad en el mundo moderno es ya imposible. Sin embargo, he comprobado que esa opinión tiende a desintegrarse ante la introspección, los viajes al extranjero y las conversaciones con mi jardinero. Aunque lo haya dicho un poco irónicamente o cómicamente, al menos uno de estos tres puntos está al alcance de todo el mundo. Existen dos clases, dice Bertrand Russell, de felicidad, con todos los estados intermedios, que se pueden designar como normal y de fantasía, o animal y espiritual, o del corazón y de la cabeza. El primer tipo, la normal, animal o del corazón, está al alcance de cualquiera. Él conoció a una persona en su infancia cuya evidente felicidad, dice, se basaba en el vigor físico, en tener trabajo suficiente y en superar obstáculos no insuperables en forma de roca. ¿De quién estaba hablando? Justamente de una persona que se dedicaba a cavar pozos y no sabía leer ni escribir, pero era una persona feliz. El placer de lograr algo requiere que haya dificultades que al principio hagan dudar del triunfo, aunque al final casi siempre se consiga. Por tal motivo, cuando se cae en el desasosiego, en la impotencia, en sentir que no vale la pena hacer nada, se sobrelleva esa situación indefinidamente. En muchos casos, gracias a la comodidad, a que tenemos nuestra existencia básica satisfecha. Es decir, podemos sobrevivir, llevar una existencia opaca, sin ningún desafío, y por lo tanto así evitamos cualquier posible obstáculo. Pero también no le damos oportunidad a la felicidad. La comodidad hace soportable el dolor que causa la sensación de impotencia. Me viene el recuerdo de la película La ciudad de la alegría de 1987 con Patrick Swayze, que transcurre en Calcuta, o sea, una ciudad que está lejos de ser un paraíso, ¿no? Sin embargo,
Esta ciudad es el escenario ideal para la superación de los obstáculos. La felicidad pareciera estar en relación directa con el tamaño o dureza o crudeza de los obstáculos. No solo los científicos eminentes obtienen placer de su trabajo, ni solo los grandes estadistas obtienen placer defendiendo una causa. El placer del trabajo está al alcance de cualquiera que pueda desarrollar una habilidad especializada, siempre que obtenga satisfacción del ejercicio de su habilidad sin exigir el aplauso del mundo entero. Más adelante, en el mismo capítulo, va a decir que la felicidad básica depende del interés amistoso por las personas y las cosas. El primero, o sea, este interés por las personas, es una modalidad de afecto no posesiva, que no busca poder sobre las personas ni tampoco su aprobación o admiración. Es un interés básico por las particularidades de las personas, nada que ver con la tolerancia, ¿no? Sino la apreciación sincera de los demás, por más diferentes que sean a nosotros. Estamos hablando de la persona amigable, sencillamente amistosa y amable con las personas. Ahora, con respecto al interés por las cosas, da como ejemplo la fascinación que tiene un geólogo por las rocas o un arqueólogo por las ruinas. Se trata nuevamente de un interés genuino por las cosas sin esperar nada a cambio. El secreto de la felicidad es este: que tus intereses sean lo más amplios posible y que tus reacciones a las cosas y personas que te interesan sean, en la medida de lo posible, amistosas y no hostiles. El segundo capítulo de esta segunda parte es entusiasmo. Entusiasmo es una palabra que etimológicamente significa poseído o lleno por la divinidad. Enteosismo. Entonces, este sentimiento, esta actitud, es para el autor el rasgo más universal y distintivo de las personas felices. Y hace la analogía con el comportamiento hacia la comida. El entusiasmo, dice, es a la vida como el apetito lo es a la comida. Un amigo me comentaba hace varios años que él comía porque simplemente llegaba a la hora de comer. Digamos, no tenía hambre, no tenía apetito directamente. No sé si habrá cambiado esa situación. Pero el tipo ideal de comportamiento que marca el autor con respecto a la comida sería el del que empieza a comer con buen apetito, disfruta de la comida y deja de comer cuando considera que ya está satisfecho, ¿no? La vida debe vivirse como el más exquisito de los banquetes, pero con la debida moderación. Cuantas más cosas le interesen a un hombre, más oportunidades de felicidad tendrá y menos expuesto estará a los caprichos del destino, ya que si le falla una de las cosas, siempre puede recurrir a otra. La vida es demasiado corta para que podamos interesarnos por todo, pero conviene interesarse en tantas cosas como sean necesarias para llenar nuestra vida. Cuando somos chicos, sentimos un interés genuino por todas las cosas, o por muchas cosas al menos. Existe ese asombro por las cosas que se nos presentan, sean las cosas más grandiosas como el sol o la luna o el cielo, hasta las cosas más sencillas, más simples. Luego, ya sabemos lo que pasa. Los adultos y la educación formal se encargan de barrer con todo eso.
Cariño, el tercer capítulo de la segunda parte. Unos se sienten confiados en las montañas, otros en el mar y otros en el aire. Pero la confianza general en uno mismo es consecuencia, sobre todo, de estar acostumbrado a recibir todo el afecto que uno necesita. La falta de afecto, o directamente un ambiente hostil, es una amenaza directa contra el entusiasmo. Como somos entes sociales, el afecto, el cariño o la simple admiración que recibimos es un combustible necesario para la vida. Esto se relaciona también con la confianza y la autoestima. Las personas que no son queridas, o al menos que sienten que no son queridas, desarrollan un creciente enfoque en sí mismos. Esto lo vimos en la primera parte. Cómo se manifiesta ello causando no solo infelicidad en nosotros, sino también en los demás. El niño al que por alguna razón le falta el amor paterno, tiene muchas posibilidades de volverse tímido y apocado, lleno de miedos y autocompasión, y ya no es capaz de enfrentarse al mundo con espíritu de alegre exploración. Y por supuesto que la cosa no termina ahí, en el recibir. Para el logro de una felicidad auténtica, el afecto tiene que ser recíproco y desinteresado entre las personas, la una por la otra, y sin que una absorba como un vampiro la vitalidad de la otra. Cuando este intercambio es recíproco, fluido, natural, sin ninguna cautela, sin ningún miedo, estamos ante una fuente poderosa de felicidad. Al mismo tiempo, el enfoque en uno mismo se desintegra y se experimenta una suerte de subjetividad colectiva. En el siguiente capítulo va a abordar el autor la familia. El autor presenta aquí a la institución de la familia, que ya en 1930 advierte que está desorganizada y mal encaminada por varios aspectos. El papel en ascenso de la mujer, el cambio del rol autoritario del padre, el problema de la vivienda, la creciente urbanización, la urgencia económica, siendo es una situación colectiva que no está al alcance del individuo cambiar de la noche a la mañana, por supuesto, pero no hay que detenerse ahí. El autor pasa directamente a abordar lo que sí está en nuestras manos. En mi caso personal, la paternidad me ha proporcionado una felicidad mayor que ninguna otra de las que he experimentado. Creo que cuando las circunstancias obligan a hombres o mujeres a renunciar a esta felicidad, les queda una necesidad muy profunda sin satisfacer, y esto provoca una sensación de descontento e indiferencia cuya causa puede permanecer totalmente desconocida. Para ser feliz en este mundo, sobre todo cuando la juventud ya ha pasado, es necesario sentir que uno no es solo un individuo aislado cuya vida terminará pronto, sino que forma parte del río de la vida, que fluye desde la primera célula hasta el remoto y desconocido futuro. Creo que en este capítulo se nota más el cambio sufrido de la situación de la familia que marca Russell en 1930 y la actual. Porque podemos poner en consideración el aumento de los hogares uniparentales, la falta de relaciones duraderas, la falta de compromiso, la sustitución de la familia parental por otro tipo de relaciones colectivas, el progresivo aislamiento social, tanto en ancianos como en adultos y jóvenes, la elección de no tener hijos y o conformar familias interespecies,
Más allá de la forma que adopte, lo cierto es que la familia sigue siendo un espacio vital para la consecución de la felicidad y de una existencia que trasciende al individuo. El trabajo. No sin ironía, el autor se pregunta al principio si corresponde colocar al trabajo entre las causas de la felicidad o de la infelicidad. Creo que la mayoría de nosotros lo pondría en el segundo apartado, o sea, en la primera parte del libro. Dado que hoy vivir sin trabajar puede parecer como un ideal de vida, o al menos hay una gran dicotomía entre la esfera del trabajo, por un lado, y luego la vida, ¿no? Esta vida que empieza cuando salimos del trabajo o los viernes a la tarde o a la noche cuando culmina el ciclo semanal de trabajo. Esto nos viene a nosotros, calculo que desde el relato bíblico, ¿no? Cuando expulsan a la pareja primordial del paraíso, quedan condenados al trabajo también. Este trabajo necesario para sobrevivir, pero veamos qué rescata el autor para incluirlo en esta parte del libro. El trabajo, dice, es una especie de preventivo para el aburrimiento. De este aburrimiento que deriva de un ocio en exceso, ¿no? También asegura un mayor disfrute del tiempo libre, esta misma situación, porque las personas que trabajan toda la semana, llega el sábado a la tarde o el viernes a la noche, o bueno, en algún momento hay un momento de tiempo libre y se disfruta más, en contraste con todo eso que soportamos durante la jornada semanal. Quienes no tienen un trabajo que les resulte satisfactorio, el disfrute viene dado porque los ingresos le permiten cumplir justamente con propósitos personales a mediano o a largo plazo. Por otro lado, Bertrand Russell dice que todo trabajo que exija habilidad puede proporcionar placer, siempre que la habilidad requerida sea variable o se pueda perfeccionar indefinidamente. Ese es mi caso. Digamos, y seguramente será el de muchos de ustedes, mientras pueda encontrar en el trabajo un nuevo desafío, algo nuevo para hacer o para innovar, me mantiene entretenido, por más que no sea algo que haga con pasión, ¿no? Pero hay un mínimo como de disfrute, de cierto placer. De lo contrario, se vuelve a caer en el aburrimiento, en el tedio. También está el gozo del trabajo de construcción o creación, de hacer algo que sea notorio y perdure para bien de la sociedad. Puede ser un puente, un monumento, un libro, una vacuna, un mejor sistema para hacer determinadas cosas, etc. Esta es la evidencia de que uno ha dado algo al mundo. Y uno ve en esa obra la presencia propia, ¿no? Confundida en un trabajo colectivo o en un resultado colectivo. Termina el capítulo diciendo que se trata de ver la vida como un todo, superar esta dicotomía entre vida y trabajo, entre trabajo y tiempo libre, asegurando un equilibrio. Siempre se trata de lo mismo, lograr un equilibrio moderado entre el tiempo que empleamos, entre lo que llamamos trabajo, y lo que se designa como momentos de ocio, o la vida que tenemos más allá del trabajo. Brevemente, por cuestiones de tiempo, pasaremos por dos capítulos.
El primero es el de los intereses no personales, que son esos intereses menores con que ocupamos el tiempo libre y descansamos la mente. Son cosas sin aparente importancia práctica y que no demandan mayor exigencia ni acción. Luego, en el siguiente capítulo, el penúltimo, hablará del esfuerzo y la resignación. La felicidad requiere, para Russell, alcanzar el equilibrio entre esas dos posturas. Para la conquista de la felicidad se requiere tanto del esfuerzo, que busca ir más allá de la satisfacción de las necesidades básicas, como de la resignación, ya que una persona sabia no debería malgastar tiempo ni emociones ante desgracias inevitables. Digamos, no tendríamos que hacer lo del doctor Frankenstein, ¿no? Ante una situación inevitable, bueno, no creamos la criatura que después ya sabemos cómo termina. La mejor manera de minimizar el estrés se logra aprendiendo a liberarnos de esta tiranía, verdadera tiranía de las preocupaciones, lo cual en ocasiones requiere una buena dosis de resignación. Como diría Carl Jung, lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete. Y llegamos al último capítulo, el hombre feliz. Vamos a allanar un poco el título para que nadie se sienta afuera o para incluir a más gente, y le vamos a poner el ser humano feliz. Igualmente hay gente que tampoco va a estar de acuerdo. En fin, Russell nos vuelve a decir que en este libro se ha enfocado en la felicidad que está en nuestras manos, no lo que depende de causas externas, y rescata lo simple. Hay ciertas cosas que son indispensables para la felicidad de la mayoría de las personas, pero se trata de cosas simples: comida y cobijo, salud, amor, un trabajo satisfactorio y el respeto de los allegados. Por lo tanto, la felicidad es una conquista al alcance de cualquier ser humano. El ser humano feliz es quien integra armoniosamente su propio yo mental y a este con su entorno social, que es libre en sus afectos y con múltiples intereses, que a su vez tiene su contrapartida, el afecto de sus congéneres. Al mismo tiempo, y a lo largo de todo el libro, Russell nos estimula a dejar de girar en torno a nosotros mismos. Ese es el peor de los encierros. Casi nadie es capaz de ser feliz en una cárcel, y las pasiones que nos encierran en nosotros mismos constituyen uno de los peores tipos de cárcel. Las más comunes de estas pasiones son el miedo, la envidia, el sentimiento de pecado, la autocompasión y la autoadmiración. En todas ellas, nuestros deseos se centran en nosotros mismos. No existe auténtico interés por el mundo exterior, solo la preocupación de que pueda hacernos daño o deje de alimentar nuestro ego. De esa cárcel no se sale preocupándonos por las cadenas, por esas pasiones, sino por la vía positiva, que es desarrollar intereses genuinos. Estos intereses que brotan de adentro, del asombro por el mundo. No se trata de hacer algo porque sí, o por aplicar la receta de un maestro o una maestra de autoayuda. Para terminar, dice Bertrand Russell que el ser humano feliz es aquel cuya personalidad no está escindida contra sí misma ni enfrentada al mundo. Un hombre así se siente ciudadano del mundo y goza libremente del espectáculo que le ofrece y de las alegrías que le brinda,
sin miedo a la idea de la muerte, porque en realidad no se siente separado de los que vendrán detrás de él. En esta unión profunda e instintiva con la corriente de la vida es donde se encuentra la mayor dicha. Bello, ¿no? Lo importante ahora es llevarlo a la siguiente etapa, que sería lo vivencial. Y para eso no habría que tomarlo como un simple instructivo de YouTube del tipo alcanza la felicidad en 5 minutos o haciendo estas 3 cosas. No hay que aceptarlo tampoco porque lo haya dicho Bertrand Russell, el Papa, la Madre Teresa, Obi-Wan Kenobi o Madonna. Primero hay que comprender las causas tanto de la infelicidad como de la felicidad. Luego, por supuesto, el siguiente paso sería suscribirse a este canal, al Jardín de la Filosofía. Pero, hablando en serio, después pensar en nuestra propia historia personal y contexto para adaptar estas recetas que nos plantea el autor. Es como cuando adaptamos una receta tradicional de la cocina del sur de China. Vamos a utilizar los ingredientes que conseguimos o que tenemos aquí al alcance, ¿no? O sea que lo más importante es internalizar concienzudamente la serie de reflexiones que nos comparte este filósofo, al que seguramente vamos a volver en el transcurso del año, con paciencia. Gracias por su compañía. Nos encontraremos en el próximo video, titulado Sin novedad en el frente. Paz a todos los seres.